Si mañana mismo comenzase una guerra entre Estados Unidos e Irán, ¿sería una guerra corta y quirúrgica? ¿O sería una guerra larga, brutal y extensa que incendiaría todo Oriente Medio? Hoy lo analizamos como lo haría un estratega del Pentágono o del Estado Mayor iraní. Sin propaganda, sin titulares simplistas y yendo al grano. Logística, terreno, tecnología, industria, moral y estrategia. Y al final te diré quién tiene más opciones de ganar y en qué condiciones. Cargamos intro y vamos con todo. En febrero de 2026, Estados Unidos e Irán están en una cuenta atrás. Trump habla de 10 a 15 días para un acuerdo, o sucederán cosas malas. Y justo cuando empiezan las conversaciones, Irán cierra durante horas partes del estrecho de Hormuz. Reuters describe un escenario claro, negociación diplomática, pero eclipsada por el despliegue militar norteamericano. Se habla de uno de los mayores acopios de fuerzas de Estados Unidos en la región desde el 2003. Y al mismo tiempo, el Pentágono prepara opciones que podrían durar semanas, asumiendo represalias iraníes. Y la pregunta que todo el mundo se hace: ¿quién ganaría esta guerra? Bueno, comenzamos. Hay un desequilibrio bruto de poder. Por un lado, Estados Unidos tiene el mayor presupuesto militar del mundo, una fuerza aérea dominante, capacidad de ataque global, 11 portaaviones operativos, 2 en la zona y superioridad en guerra electrónica y satelital. Por otro lado, Irán, ejército numeroso, gran capacidad de misiles balísticos, red de milicias aliadas en la región, geografía extremadamente defensiva y experiencia en guerra asimétrica. En términos convencionales puros, la superioridad estadounidense es abrumadora, pero las guerras no se ganan solo con cifras. 2. Primer golpe. Las primeras 72 horas. Si el conflicto empieza, Estados Unidos probablemente iniciaría con ataques aéreos masivos, destrucción de radares y defensas antiaéreas, golpes contra las bases de misiles y guerra electrónica total. La capacidad de penetración aérea norteamericana es muy superior. Sin embargo, Irán no buscaría ganar en el aire. ¿Qué buscaría? Bueno, buscaría saturar con misiles bases en el Golfo, atacar infraestructuras militares regionales, activar aliados como Hezbollah y convertir el conflicto en guerra regional. En las primeras semanas, Estados Unidos dominaría el espacio aéreo, pero Irán intentaría expandir el conflicto para elevar el coste estratégico. El terreno, el gran escudo iraní. Irán no es Irak. Su geografía es montañosa, extensa y difícil. Invadir Irán por tierra sería costoso, lento y políticamente explosivo. Una campaña terrestre a gran escala sería improbable, salvo escalada total y absoluta. Por eso el escenario más realista sería guerra aérea prolongada, ataques navales en el Golfo Pérsico y guerra de desgaste indirecta. Irán ha diseñado su doctrina precisamente para evitar enfrentamiento total clásico. Su mejor baza es convertir el terreno en un barrizal, en el que cueste mucho entrar y salir. El factor naval y el estrecho. El estrecho de Hormuz es uno de los puntos más estratégicos del planeta. Irán podría minar la zona, usar enjambres de lanchas rápidas, lanzar misiles antibuque, hostigar buques de guerra. Pero Estados Unidos tiene superioridad naval total, capacidad de despeje de minas, defensa antimisiles avanzada, control del espacio aéreo. Irán podría generar caos temporal, pero mantener el cierre del estrecho frente a la US Navy sería extremadamente difícil. Economía y capacidad de resistencia.
Estados Unidos posee una economía capaz de sostener campañas militares prolongadas. Irán, bajo sanciones durante años, ha desarrollado resiliencia, pero su margen industrial es mucho menor. En una guerra prolongada convencional, Estados Unidos puede producir y reponer tecnología avanzada con mayor rapidez. Irán depende más de almacenamiento previo y producción limitada. En desgaste largo, el desequilibrio favorece claramente a Washington. Guerra indirecta y asimétrica. Aquí está la verdadera carta iraní. Irán no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos, necesita hacer que el conflicto sea demasiado costoso política y estratégicamente. Podría activar milicias aliadas en Líbano, Siria, Irak y Yemen, atacar intereses estadounidenses en la región, prolongar el conflicto durante años. Es una estrategia de erosión, no de victoria convencional. El factor nuclear. Actualmente, Irán no es oficialmente una potencia nuclear declarada, Estados Unidos sí. Eso introduce un fuerte elemento de disuasión. Una guerra directa probablemente se mantendría por debajo del umbral nuclear, pero cualquier escalada mal calculada podría alterar totalmente el escenario. Moral de Estados Unidos. Washington construye la narrativa de que su acción militar no es un fin en sí mismo, sino una respuesta al programa nuclear iraní y a su potencial para provocar proliferación de armas que desestabilicen la región y amenacen aliados como Israel. Lo presenta como una guerra contra capacidades, no contra el pueblo. Esta moral se sustenta en un discurso en el que Estados Unidos se ve a sí mismo como garante del orden internacional frente a un adversario que viola normas y apoya redes hostiles. En términos militares, justifica ataques preventivos, presión coercitiva y despliegues masivos como necesarios para neutralizar amenazas antes de que se conviertan en capacidades ofensivas reales. Moral en Irán. Teherán articula su moral de guerra como defensa de la soberanía nacional y resistencia contra la intervención extranjera. Desde la Revolución de 1979 se construyó una narrativa de lucha contra el imperialismo estadounidense y sus aliados. Ante una ofensiva externa, Irán habla de legítima defensa, consecuencias para agresores y defensa incondicional de su pueblo y territorio. Cualquier ataque extranjero se presenta como violación del derecho internacional y del principio de autodeterminación. Militarmente, eso se traduce en una moral de resistencia asimétrica y retaliación estratégica frente a un adversario convencionalmente superior. Con retaliación estratégica nos referimos a una respuesta militar deliberada, calculada y con objetivos políticos, diseñada no solo para devolver el golpe, sino para alterar el cálculo de enemigo y restaurar la disuasión. No es venganza, es mensaje, más castigo, más señal de capacidad futura. Con esto, Irán no busca equilibrar el marcador, busca cambiar las reglas del juego y obligar al enemigo a pensarlo dos veces antes de volver a disparar. Y con guerra asimétrica nos referimos a que, en un conflicto donde dos actores con capacidades muy desiguales, como hemos visto, Estados Unidos es muy superior en tecnología, presupuesto, fuerza aérea y marítima, satélites. Pues cuando estos se enfrentan y el más débil evita el combate convencional directo y busca explotar vulnerabilidades, talones de Aquiles del más fuerte. No compite en fuerza, compite en desgaste. Otra manera de explicar la asimetría es que, Irán no necesita destruir a Estados Unidos, ni puede. Solo necesita hacer que cualquier victoria norteamericana sea demasiado cara para sostenerse políticamente. Y llegamos a la conclusión. En guerra convencional directa y limitada, Estados Unidos tiene una ventaja militar clara y dominante, por superioridad aérea, dominio naval, tecnología avanzada, capacidad industrial, logística global. Pero
Si el conflicto se convierte en guerra regional prolongada y asimétrica, Irán podría evitar la derrota decisiva y transformar la guerra en un conflicto largo e inestable. En resumen, Estados Unidos puede ganar militarmente. Irán puede dificultar que esa victoria sea rápida o limpia. En una campaña sostenida, el riesgo para las fuerzas estadounidenses crece, porque Irán tiene un gran arsenal de misiles y la lógica sería de represalias y contrarrepresalias. Eso significa, aunque Estados Unidos golpee fuerte, Irán puede responder en el tablero donde es más peligroso para todos: atacar o amenazar bases, rutas e infraestructura regional. Aquí está la verdad incómoda: el Golfo y sus países vecinos pueden convertirse en el escenario donde se paga la factura. La noticia más peligrosa para la gente normal no es un discurso. Es un incidente en el Golfo que active una cadena de represalias, porque ahí la guerra deja de ser lejana y se convierte en inflación, energía cara, miedo, inseguridad. Irán no necesita ganar militarmente para ganar políticamente. No necesita hundir un portaaviones para ganar, le basta con hacer 3 cosas: sobrevivir como un régimen y mantener control interno, castigar el precio de la guerra, bases, aliados, infraestructuras, y disparar el coste económico global, usando el estrecho de Hormuz como palanca. Y aquí está lo que ya vimos este mes. En pleno arranque de conversaciones, medios iraníes reportaron cierres temporales en Hormuz por ejercicios. Es una señal. Si nos empujas, tocamos la arteria del petróleo. Vamos a parar aquí el vídeo por no alargarlo más. Solo nos queda esperar a ver si consiguen llegar a un acuerdo diplomático o estalla la guerra. Si esto explota, nadie gana de verdad. Solo se decide quién paga antes y quién paga más. En el próximo vídeo vamos a ver de qué armamento dispone cada uno de los bandos, con nombres y apellidos. Como siempre os digo, si no queréis estar peligrosamente desinformados, suscribiros y seguidnos. Nos vemos.